La posición número 27 empieza después de la jugada torre por D1. La clave es reconocer un patrón de mate que hay con la dama en C1. Una vez reconocido ese patrón de mate, se puede ver que la torre está atada a la defensa de la casilla C1. Y eso nos permite la jugada torre D2, que amenaza mate en A2. La única manera de pararlo es torre por D2, pero eso nos permite concluir con el patrón de mate que hemos visto al principio. Dama C1 mate. El ejercicio número 28 empieza después de la jugada caballo E2. Es un final con peón para las blancas, así que el tema es la coronación. No cabe duda, las blancas solo ganarán si consiguen coronar. Entonces, hay que ver si las negras pueden parar la coronación. Y ahora mismo el caballo no tiene rutas hacia el peón, así que avanzamos el peón. El negro responde rey E5, que amenaza interceptar el peón, así que hay que responder a esa jugada de las negras y jugamos la única jugada que se opone al plan de las negras de interceptar el peón con el rey, es rey G5, jugada también muy natural. Seguimos con la posibilidad de coronar nuestro peón. Ahora las negras juegan caballo G3, amenazando capturar el peón, con lo cual, como no podemos bajo ningún concepto dejar que nos capturen el peón, la siguiente jugada es evidente, H6. Las negras continúan con caballo F5 y ahora nos tenemos que dar cuenta de que los caballos en muchísimas ocasiones son torpes para parar el peón. Y este caballo en F5 es torpe para parar el peón de H, así que el ejercicio está resuelto después de H7. Porque el caballo no tiene ninguna ruta para detener la coronación. El ejercicio número 29 se alcanza después de torre D8. Es un ejercicio muy sencillo que se resuelve calculando los jaques. Vemos el primer jaque de torre C1 jaque, rey H2. Ahora vemos el jaque de dama, calculamos primero los jaques más evidentes. Dama F4 jaque, G3 y aquí casi lo estropeo todo buscando el mate en F2, pero por suerte me he dado cuenta a tiempo de que esa casilla está cubierta por la dama y me he conformado con capturar el alfil resolviendo el ejercicio.
la posición número 30 se alcanza después de la jugada caballo E4. Enseguida se aprecia que las negras tienen ataque por la columna H. Por lo tanto, el ejercicio básicamente solo consiste en encontrar la forma precisa de concluir el ataque. Vemos que el caballo está atacando a la dama, así que lo primero que se nos ocurre es mover la dama y lo primero que tenemos que calcular, como siempre, es el jaque. Así que dama H2 jaque. La única jugada que le queda a las blancas es retirar el rey, rey F1, y ahora una interesante jugada que consiste en crear la red de mate, y esa jugada es caballo F4. El caballo cubre la casilla E2 y la casilla G2 y se ha creado una red de mate con la dama en H1 y la posterior captura de torre. Habrá mate por la primera fila. Así que al blanco no le queda otro remedio que capturar el caballo con dama F4 y entregar la dama y la partida después de dama por F4. La posición número 31 se alcanza después de la jugada torre C7. Y aquí la idea clave es la red de mate. Hay que fijarse en la posición del rey y en la debilidad por las casillas blancas. Todas estas casillas, las casillas blancas alrededor de ahí son débiles. Así que para aprovechar esas casillas débiles y crear una red de mate, la jugada correcta es dama F3, amenazando la llegada de la torre a la casilla D1 con jaque y el posterior mate en H1. Así pues, el blanco está obligado a responder y juega torre por C3, amenazando a la dama, pero eso no sirve para nada porque no impide la llegada de la torre a la casilla D1 con torre D1 jaque. La siguiente es mate, así que las blancas deben sacrificar su dama. Dama por D1 y después de dama por D1 jaque el ejercicio está resuelto.
posición número 32 se alcanza después de la jugada alfil G7. Para resolver este ejercicio tenemos que detectar el punto débil en F7. El rey negro, no está enrocado, por lo tanto está expuesto todavía en el centro del tablero. Pero va a enrocar en la siguiente. Así pues, si las blancas quieren aprovechar el rey expuesto de las negras, deben intervenir de inmediato en el punto débil, en el único punto débil de la posición de las negras. Y eso se hace mediante un sacrificio, con torre por F7. Ahora amenazamos el alfil, impedimos que el rey se enroque y lo mantenemos expuesto en el centro del tablero. Las negras responden con rey por F7, pero ahora se incorpora la otra torre. Torre F1 jaque. El rey se debe retirar a la casilla E8, porque si se retira a E7 se pierde la dama debido a la jugada alfil G5. Al retirarse a E8, el peón de E6 queda débil y se permite la entrada de la dama justo enfrente del rey con dama por E6 jaque. Única, rey E7, y ahora vemos que la torre de A8 está indefensa y se gana después de dama C6 jaque. Ahora tenemos dama por A8 jaque, resolviendo el ejercicio. La posición número 33 se alcanza después de la jugada rey F4. Es una situación muy complicada para las negras, porque el peón de B7 está a una de coronar y las negras llegan tarde para parar la amenaza, porque a torre B3 seguiría B8 y se pierde la torre y el blanco ganaría con su caballo de más. Y no funciona nada, los jaques de torre no funcionan y ningún jaque funciona prácticamente. Entonces es una posición complicadilla y se resuelve teniendo en cuenta que no funcionan los jaques, no funcionan las capturas y no funcionan las amenazas. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la idea que nos ayuda a resolver este ejercicio? Pues la idea es la red de mate. Vemos que el rey se ha puesto en una situación en la que tiene pocas casillas. La torre cubre toda la tercera fila, el peón F cubre las casillas E4 y G4, y el rey solo puede escapar por las casillas G5
y E5. Así que, si nos fijamos en la idea de red de mate, se nos ocurre la jugada que resuelve el ejercicio, que es rey F6. El rey negro impide que el blanco escape. El rey blanco ahora mismo no tiene ninguna casilla, está totalmente... Está totalmente rodeado. ¿Vale? Todas las casillas alrededor del rey están controladas. Y vamos a dar mate en la siguiente con peón G5 mate. Así que ya hemos conseguido estar a una de mate, con la idea de crear una red de mate con la jugada rey F6. Ya hemos conseguido una amenaza realmente importante, el mate nula. Por lo tanto, el blanco no puede coronar porque tiene que responder a esa amenaza y juega H4, cubriendo la casilla G5. Pero nosotros insistimos con H6, de nuevo la amenaza de mate es viable y ahora el blanco no tiene nada para parar esa amenaza. Así que hace la única jugada que le queda, que es coronar dama, y nosotros terminamos el ejercicio dando un bonito mate con G5 jaque, H por G5 y H por G5 mate. ...34... se alcanza después de la jugada dama por F6. La clave para resolver este ejercicio es darnos cuenta de que la dama está en una posición incómoda en la diagonal que va desde la casilla H4 hasta la casilla D8. Calculamos directamente G5, pero la tenemos que descartar porque la dama se escapa por las casillas G6 o por la casilla F5. Una vez que hemos descartado la jugada directa, se nos ocurre buscar una forma de mejorar esa jugada. Para mejorar tenemos que quitarle esas dos casillas de escape a la dama con ganancia de tiempo, porque si perdemos tiempo la dama escapa. Entonces la jugada que se nos ocurre es G4. Con G4 amenazamos el alfil y, lo que es más importante, le quitamos una casilla de escape muy importante a la dama en F5. Ahora el negro debe sacrificar su alfil porque si lo retira a alfil G6, él mismo le quita la otra casilla de escape a la dama. Ahora la dama no tiene casillas de escape y la jugada alfil G5 funciona perfectamente, gana la dama y resuelve el ejercicio.
ejercicio número 35 se alcanza después de la jugada rey F5. Evidentemente este ejercicio trata sobre el tema de la coronación. Y la idea clave en este ejercicio es ver que el caballo es una pieza que suele ser torpe en los finales contra los peones. Es una pieza algo torpe contra los peones. Entonces, en este tipo de finales, cuando hay un caballo y sea el caballo el que debe parar a los peones, siempre hay que buscar la manera de ver o de comprobar si ese caballo es torpe o no. En este caso, el caballo es torpe, porque después de la jugada E7, el caballo debe responder con caballo G8, la única manera de parar la coronación, habilitando la llegada a la casilla F6 con jaque para capturar el peón. Pero a nosotros eso no nos preocupa porque jugamos. Porque aparte de la torpeza del caballo, que es algo que hay que verlo desde el principio y que se detecta al final del ejercicio, tenemos que ver la posición indefensa y desafortunada, en este caso, del alfil en B7. Así que jugamos C7, amenazando el alfil y amenazando también coronar sin la posibilidad de que el caballo nos dé jaque. Así que el caballo debe comerse el peón ahora o será tarde. Y las negras tienen que sacrificar su alfil. El alfil sí es una buena casilla para una buena pieza para parar peones. Y ya hemos conseguido eliminarlos del tablero. Porque ahora sigue caballo por E7 obligatoria. Y nosotros rey por B7. Y ahora se ve la torpeza del caballo, que no puede llegar ni a la casilla C8 ni a la casilla C6. Y nuestro peón corona sin problema después de A6, A7 y A8 resolviendo el ejercicio.